materia, tenemos claramente definida una premisa fundamental en torno al cual gira todo el diseño conceptual y estructural del desarrollo de cualquier curso en materia de derecho. Y esto pasa por asumir que la ley, entendida como el conjunto de normas que regula la vida en sociedad, no puede seguir siendo considerada como el único punto de partida desde el cual se desarrolla la educación jurídica. Y es que está claro que no agotamos el contenido del derecho con la ley, sino que tenemos que ir mucho más allá, de tal manera que aprendamos a cuestionar el ordenamiento vigente, que aprendamos a interpretarlo adecuadamente de manera que cumpla mejor sus funciones sociales, adaptarla además a las nuevas exigencias de la realidad social ante el ritmo vertiginoso de los nuevos comportamientos sociales, y completarla en todo aquello que sea desbordado por la vorágine de la globalización. Entonces, en ese contexto, proponemos un curso en donde trabajemos de manera que revisemos los valores y principios que sustentan y que justifican dicha institución en materia de tratamiento, y desde luego en su vinculación con su dimensión constitucional. Con esta premisa, entonces, hemos estructurado el sílabus de nuestro curso, en virtud del cual vamos a tocar 4 temas, que es lo que nos alcanza según el tiempo y el horario asignado. Se nos ha asignado para el desarrollo de este curso 4 semanas, trabajando en sábado y domingo en una jornada prolongada de 8 horas. Esto significa que cada semana le dedicaremos a un capítulo de estudio de los 4 que hemos señalado. Y en ese contexto, entonces, nuestro primer capítulo se va a referir, evidentemente, al derecho a la tutela jurisdiccional, como derecho fuente, como derecho matriz, como derecho génesis, como derecho continente, del cual se derivan otros derechos, cuyo derecho se reconoce como trascendental, fundamental, importante y significativo, en la medida que es a través del cual viabilizamos el acceso a la jurisdicción y la activación de la prestación jurisdiccional. ¿Qué duda cabe? Que es un tema de inevitable tratamiento. Es un tema que tenemos que revisarlo porque expresa en buena cuenta el contenido en sí mismo de este curso que ha sido diseñado. Doctor Carlos, disculpe la interrupción, doctor Carlos. Me están preguntando los compañeros si la clase se está grabando, porque siempre tenemos que grabarla para escucharla después, su conferencia, y al parecer no se está grabando la clase, y también me indica la señorita Patricia, que es encargada del curso de Internet, que tendría usted que ingresar por el DUTIC para que pueda grabarse la clase. ¿Hay algún problema para que usted pueda ingresar por el DUTIC? Sí, estoy exactamente trabajando con el DUTIC. Entonces no entiendo por qué la señorita no me dice que no se está grabando la clase. Entonces, y número 2, la estamos grabando. Sí. ¿Está grabándose? No, acá me aparece en la pantalla este cuadradito rojo que me dice grabando. Eso significa que estamos grabando, ¿verdad? Ahora sí aparece. Ahora sí grabando. Ya. Muchas gracias. Disculpe, doctor. Disculpe la molestia. Ok. Entonces, el contenido de nuestra materia pasará en un primer momento, en el día de hoy y mañana, en examinar, en evaluar el tema relativo a la tutela jurisdiccional, como tema central, como tema fundamental. En un segundo capítulo vamos a trabajar un tema que resulta ser el correlato del derecho a la tutela jurisdiccional. Esto es el relativo al debido proceso. El debido proceso entendido como el plexo o como un conjunto de derechos, como un megaderecho en donde se reconoce e identifica una serie de garantías de indispensable verificación para el desarrollo del proceso, ¿qué duda cabe? Tiene que ser abordado en cualquier materia de derecho a la tutela jurisdiccional. Es más, tan es así que
es un tema de indispensable verificación que algunos autores reconocen o identifican al debido proceso como parte del derecho a la tutela jurisdiccional. Algunos sostienen que es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional. Otros señalan, en cambio, que es un derecho independiente. Otros, en cambio, dicen que es un derecho que está íntimamente vinculado y funciona de manera simultánea e interdependiente. Pero lo cierto es que el debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional van de la mano y, por ende, tendrá que ser un tema adicional que tenemos que trabajar en el desarrollo de nuestro curso. Entonces, capítulo número 2, el derecho al debido proceso. Capítulo número 3. El capítulo número 3, y con esto hemos modificado el esquema tradicional del sílabus en las maestrías pasadas. Y hemos incorporado un capítulo relativo a la constitucionalización del derecho procesal civil. Y es que el neoconstitucionalismo y todos sus efectos que ha producido, modificando sustancialmente la actividad jurisdiccional a partir de la fuente a la que debemos recurrir para solucionar los conflictos, qué duda cabe, tiene que ser trabajado y tiene que ser evaluado en un curso de maestría. Y particularmente vamos a verificar la constitucionalización en términos generales del derecho para descender en términos particulares a la constitucionalización del derecho procesal civil, pero más específicamente todavía a la constitucionalización del derecho a la tutela jurisdiccional, cuyo derecho ha sido elevado al rango de derecho fundamental, de derecho de primera generación, de derecho constitucional. ¿Y cómo incide entonces esta constitucionalización del derecho procesal en el proceso en sí mismo? Y finalmente, el capítulo número 4 está referido a la tutela diferenciada. En algún momento, la tutela clásica, la tutela ordinaria, deviene en insuficiente. Y es que la evolución de la sociedad, el avance de la ciencia, la tecnología y la informática determinan nuevas conductas, nuevos comportamientos y nuevas formas de interacción que arrinconan a la ciencia del proceso y le plantean al procesalista un serio reto de supervivencia. ¿O es que adecuamos el proceso a las nuevas exigencias de la realidad, a este ritmo vertiginoso de los nuevos comportamientos sociales determinados por la vorágine de la globalización? ¿O es que simplemente el derecho procesal está condenado a extender su partida de función? Entonces necesitamos encontrar respuestas que nos permitan solucionar a estos requerimientos que se plantean como consecuencia de la evolución de la sociedad. Capítulo 4, referido entonces a la tutela diferenciada, en donde buscaremos otras alternativas, otras respuestas diferentes. Entonces, con estos 4 temas le damos contenido al desarrollo de nuestro curso, que conforme a las disposiciones de la unidad de posgrado se desarrolla, como ustedes ya lo conocen, entiendo por experiencia en los anteriores cursos, se desarrolla en 4 semanas, en días sábados y domingos, en una jornada prolongada, realmente prolongada, de 8 horas. Situación que nos obliga a implementar mecanismos para enfrentar y mitigar la dureza de un trabajo en tan prolongada jornada. Si ya en la clase presencial una jornada de 8 horas ya resulta por sí mismo tediosa, dificultosa, prolija, entendemos que en una jornada virtual el asunto se complica mucho más. Y entonces por eso vamos a apelar a los instrumentos del proceso de enseñanza síncrona y asíncrona. De tal manera que el trabajo o la jornada será síncrona en el 50%, esto es 4 horas de trabajo vinculados
a la conexión por el Internet. Y 4 horas de trabajo asíncrono, es decir, de que ustedes puedan trabajarlo en casa. Lo ideal es que lo trabajemos dentro de la jornada, para que no distraigan sus ocupaciones, porque entendemos claramente que en un nivel de maestría, los discentes, los maestristas, son ya en su mayoría profesionales del derecho, o están a punto de alcanzar el grado profesional de derecho, y entonces tienen distintas ocupaciones, múltiples y variadas. Y desarrollar una jornada de maestría ya de por sí revela un esfuerzo adicional frente a todas las ocupaciones que cada uno tiene. Y entonces lo que queremos es viabilizar y facilitar su jornada prolongada, ¿no? Desarrollando las actividades dentro de las 8 horas, ¿no? De tal manera que queden libres en las horas ajenas a esta jornada para sus actividades habituales. Entonces, creo que con esto damos respuesta a esta primera interrogante de qué enseñar. Y nos queda por absolver esta segunda interrogante. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? Tenemos también claramente definido como consecuencia del ejercicio docente que somos tributarios de este nuevo paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este cambio sustancial y radical del saber para aprender al conocer para actuar, que forma parte del proceso competencial, es asumido plenamente en nuestra tarea docente. Lo asumimos plenamente, ¿por qué? Porque ya no más tenemos que acudir a los centros de enseñanza para generar incremento de conocimientos por sí mismos, desvinculados y ajenos respecto de la realidad. Ese tipo de aprendizaje solo genera cúmulo de conocimientos y desprendido del actuar, en realidad resulta irrelevante e intrascendente. Por eso somos consecuentes con el cambio de este viejo paradigma de la enseñanza para el saber al nuevo paradigma del saber para actuar. El conocimiento, es verdad, es importante, pero no sirve el conocimiento por sí mismo para determinar el solo conocimiento, sino que el conocimiento tiene que servirnos para actuar, para conducirnos, para comportarnos, para resolvernos, para alcanzar competencias especiales y específicas. Por eso bien se dice que la competencia es la aptitud para resolver de manera eficaz una determinada situación. Y en el mundo del derecho, y particularmente en una maestría de derecho procesal, tenemos que adquirir esas competencias para poder resolver problemas propios de la materia. Entonces, por eso nosotros acogemos este modelo de la educación basada en competencias, que es un modelo que surgió en el año 1960 allá en los Estados Unidos, cuando los discentes, cuando los alumnos reclamaban de la necesidad de vincularse con la realidad del mundo contextual, más allá del conocimiento por sí mismo. Entonces, nuestro propósito es de que a partir del conocimiento que vamos no a incorporar en realidad, sino a fortalecer, sino a especializar, porque dado su nivel académico, ustedes ya acuden a esta maestría con un conocimiento inicial. Y ese conocimiento inicial tenemos que fortalecerlo, tenemos que especializarlo, tenemos que potencializarlo, ¿verdad? Entonces, y esta potencialización debe estar vinculada directa y específicamente para alcanzar competencias de actuación, para que podamos resolver todas y cada una de las situaciones jurídicas que se vayan a presentar a la luz de los temas relativos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la constitucionalización del derecho procesal y particularmente el derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso,
así como a la tutela diferenciada a esta necesidad de encontrar nuevas respuestas, nuevas herramientas. Otra pregunta. Y el proceso, si bien es cierto, tiene relevancia y trascendencia en distintas áreas o materias, lo es principal y fundamentalmente en el área civil, ¿no? El civil es el derecho privado, en algún momento el derecho general, ¿no? Y de ahí se han ido desprendiendo cada una de las materias específicas. Por tanto, nuestro trabajo en el curso está fundamentalmente orientado al área civil, ¿no? Y en esta orientación, desde luego, que necesitamos desarrollar y vincular nuestro trabajo a su dimensión constitucional, porque claramente el derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso son principios y valores constitucionales que han merecido un reconocimiento en esa dimensión. Por ende, entonces, queda claro que tenemos que trabajar el asunto desde una dimensión constitucional. Ahora, en cuanto se refiere a el trabajo síncrono y asíncrono, ciertamente vamos a trabajar los días sábados y los días domingos. 4 horas en trabajo síncrono a través de videoconferencias directas, ¿no? En tiempo real. Y las 4 horas restantes, ya sea del sábado o del domingo, se van a trabajar o en videoconferencias grabadas o a través de la realización de las actividades académicas que ustedes van a tener que desarrollar como parte de la etapa de concretización de la parte conceptual, de la parte teórica. Entonces, para esto creo que, y así lo vamos a entender mejor, es necesario revisar o precisar cómo vamos a implementar el mecanismo de evaluación. Nuestro mecanismo de evaluación tiene 3 contenidos. El primero está referido precisamente a lo que acabamos de mencionar, a la participación en actividades académicas. Estas actividades académicas, que forman parte del trabajo asíncrono, van a significar que se implementen foros, que se implementen cuestionarios, mapas conceptuales, controles de lecturas, tareas de realización inmediata, ¿no? Y que van a ser trabajadas como parte del trabajo asíncrono, casa o dependiendo de cómo las planteemos en su momento. Este primer nivel de evaluación representa el 35% de la nota. Número 2, la participación de los discentes en debates y exposiciones durante el desarrollo de las clases. Los temas que hemos propuesto para trabajar en el curso son temas de alto debate, son temas de alta generación de discusión, y seguramente vamos a ir diseñando, conforme avancemos, ¿no?, temas puntuales respecto de los cuales hay que aceptar posición, hay que aceptar opinión, hay que formular crítica, análisis, que va a determinar la participación de los discentes, ¿no?, según la modalidad que proponemos. Este nivel de participación tiene un 15% de ponderación en la calificación final. Y por último, el tercer nivel está determinado por la elaboración y sustentación de un ensayo de nivel científico en relación a los temas que se trabajan en clase y que se desprendan del contenido silábico de nuestro curso. Este tema que se va a elaborar a través de un documento, a través de un ensayo de este nivel, debe ser sustentado, ¿cierto? Debe ser objeto de exposición, lo cual representa el 50% de la ponderación y la nota. Con ello, entonces, alcanzamos el 50%. En realidad, las asistencias no tienen una exigencia particular, porque finalmente caen por su propio peso, en la medida que como consecuencia
del desarrollo de las actividades académicas que se van a proponer, o los cuestionarios, mapas conceptuales, control de lectura, realización de tareas de relación inmediata, en fin. Entonces, en esa medida, quiere decir que es necesaria la presencia o la participación de los docentes en el desarrollo del curso. ¿Okay? Con esto, espero haber satisfecho todas las inquietudes y, en todo caso, antes de que ingresemos en materia, podríamos absolver alguna duda al respecto. Me indica que está reclamando el tema y que insiste que le pase al grupo B como corresponde que está hablando. Doctor, el cronograma Y ya nunca pidió cambio al grupo B. para el ensayo, no, bueno, que va a ser el final. No, pero entonces, ¿para cuándo estaría por? Sí, vamos a subir en esta semana al aula virtual los requisitos, condiciones y exigencias que se debe satisfacer para los efectos de desarrollar esta evaluación en su tercera parte, en su tercer nivel, ¿ya? Entonces ahí vamos a determinar si es grupal, si es individual, si es grupal, cuántos intervienen, extensión, características y en general. ¿Ok? Lo hacemos esta semana de manera que vayan teniendo tiempo para que puedan ir preparando el trabajo. Doctor, buenos días. Mi nombre es Kevin Sanabria. Doctor, quisiera saber si se va a trabajar en grupos y si sería esta la oportunidad para poder formar ya los grupos. Gracias, doctor. Muy importante la pregunta, es verdad. La dinámica que vamos a implementar es precisamente a través del trabajo grupal. Y es que, siendo un grupo tan extenso, en donde, según la comunicación, son más de 70 personas los que forman este módulo, entonces es materialmente imposible trabajar en términos individuales. Entonces vamos a viabilizar que el trabajo se expedite en forma grupal. Y entiendo yo que deben ser grupos de 5 personas, ¿ok? Entonces pueden ir formando ya sus grupos de manera tal que cuando se proponga una actividad, el grupo ya esté conformado y de inmediato proceda a trabajos. ¿Qué más tenemos pendiente? Doctor, una preguntita, si me permite. El tema, un poco también que preocupa a los compañeros, es el tema del sistema de evaluación. ¿Cómo va a ser el sistema de evaluación? Porque veo que en su lista hay como 10 temas. ¿Va a estar más relacionado con lo que usted expone en clases o con los materiales, o en todo caso va a ser un porcentaje de cada tema? Y en todo caso, si las pruebas van a ser objetivas o subjetivas, o para llenar, más o menos el tema, una preocupación de los compañeros, ¿no? Ok. Sí, no es una evaluación escolarizada, por favor. Tengo claro de que estamos en otro nivel, en un nivel de maestría, y entonces, para quienes hayan sido mis alumnos a nivel de pregrado, seguramente están aterrorizados porque piensan que vamos a implementar el mismo sistema de evaluación que en ese nivel de pregrado. En realidad no, por su tranquilidad. Un cambio sustancial y radical, pues la naturaleza de estudios de maestría es totalmente diferente. Por eso, no es una evaluación memorística para comenzar, en modo alguno. Y por eso, cuando planteamos que el tercer nivel represente la elaboración de un ensayo, significa que ustedes van a hacer un trabajo, que van a preparar, ¿no? Un trabajo a la luz de la bibliografía que encuentren, que lo van a estructurar, sistematizar y lo van a construir de manera que haya un aporte a través de ese trabajo. Y con eso ya tenemos el 50%. Y ese trabajo que ustedes lo han elaborado según la documentación de la cual se hayan proveído, va a ser sustentado por ustedes mismos. Excelente. ¿Cierto? Excelente. Pues ahí tenemos 50%, más de la mitad. Excelente. Y si a eso le agregamos que vamos a tener que trabajar en el desarrollo del curso, por ejemplo, una lectura y enseguida un control. Por ejemplo, hemos trabajado tal tema y vamos a generar un foro, un debate.
Entonces las participaciones, las intervenciones van a ser calificadas, ¿no? Entonces, no hay mayor dificultad, no hay mayor complicación por su tranquilidad, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muy bien. Bien. ¿Alguna adicional o entramos en materia? Entramos en materia entonces. Bien. Capítulo número 1, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Primer punto en este capítulo, vamos a presentar y a motivar el tema. Entonces, para dicho propósito, remitimos a lo que en algún momento el maestro Eduardo Couture, en su obra relevante y trascendente, denominada Fundamentos del Derecho Procesal Civil, invocaba. Couture señala una frase muy exacta para describir la realidad procesal y judicial en el mundo iberoamericano. Nos dice que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela. Instrumento de tutela de derecho, lo cual es exacto y no admite margen de duda alguna. El proceso es por sí mismo un instrumento de tutela de derecho, qué duda cabe. Pero agrega Couture y nos dice que lo grave es que más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y entonces el instrumento de tutela falla en su cometido. Con esta expresión, el maestro Couture grafica a través de la expresión señalada una preocupación histórica. ¿Y cuál es esta preocupación histórica? La de comprobar cada vez más que el proceso ha ido olvidando sus fines fundamentales. Esto es, brindar una efectiva tutela a las situaciones jurídicas materiales para con ello lograr la paz social en justicia, que por lo demás constituye justamente en la razón de ser, en la justificación de la existencia del proceso. Entonces, frente a esta realidad advertida por Couture hace cuántos años y advertida por nosotros en la realidad cotidiana, se impone la necesidad de que aquellos que estamos vinculados al proceso comencemos a gestar el diseño de mecanismos que contribuyan a garantizar que el proceso se constituya real y efectivamente en un medio para la solución de los conflictos de intereses. Y que a través de esta solución aportemos a que la sociedad sea cada vez mejor y no que el servicio de administración de justicia se constituya en la protocolización de injusticias, determinando que la sociedad se desmerezca. Es lo que se sostiene, que el proceso debe adaptarse a la sociedad y no la sociedad al proceso. Y por ello tenemos que reivindicar el hecho de que el proceso está al servicio de los hombres, al servicio de la satisfacción de sus necesidades, y no al revés. No es que el hombre tenga que estar al servicio del proceso. El proceso no existe por sí, ni para sí, ni se debe a sí mismo. El proceso no tiene una finalidad en sí mismo. El proceso es de carácter instrumental y sirve a los intereses de los derechos materiales. Entonces, dentro de este esquema preliminar, a modo de reflexión, ¿cómo se origina el derecho a la tutela jurisdiccional? Entonces, cuando acudimos a la doctrina, a la revisión de la bibliografía, encontramos una serie de explicaciones para sustentar la existencia del derecho a la tutela jurisdiccional. Y se explica desde distintos puntos de vista. A nosotros nos interesa dos puntos que entendemos relevantes y trascendentes. Una, en donde lo explicamos desde el punto de vista social, y otra, en donde se explica desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, se explica el derecho a la tutela jurisdiccional a partir del reconocimiento de la naturaleza del ser humano. El ser humano es por esencia y naturaleza un ser social.
Y entonces desarrolla su vida a través de una interacción continua, constante, permanente y sucesiva, en donde unos a otros intercambian múltiples y variadas experiencias y vivencias. Ahora, en esta vía de relación, en donde no podemos concebir que el ser humano pueda realizar su vida personal de manera apartada, ajena e indiferente respecto a los demás, esto es, cual si fuese un ermitaño o un asceta del desierto, sino en vinculación, en interacción permanente con los demás miembros del grupo. En realidad, tal situación determinaría que lo ideal sería que esta vía de relación se desarrolle sin conflictos, sin diferencias, sin desencuentros, sin disparidad de tradiciones y conceptos, sin posiciones antagónicas. Pero lamentablemente no podemos reconocer que esto sea posible. Esto constituye una aspiración utópica, por una sencilla razón. Porque el ser humano, en virtud de su capacidad racional, es conflictivo por excelencia. Conflictivo no en sentido peyorativo del término, sino conflictivo en la medida de que el ser humano va a tener siempre una posición particular, claramente definida respecto de los demás. Lo que para unos puede ser bueno, para otros será malo. Y ello va a depender de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras convicciones, de nuestro entorno y por último de nuestra capacidad racional. Entonces, en esta vía de relación del ser humano, como consecuencia de nuestra capacidad racional, se van a presentar o van a surgir permanentemente diferencias de posiciones. Y estas posiciones distintas, disímiles o diferentes se van a traducir en conflictos de intereses, cuyos conflictos de intereses van a permitir que los seres humanos desaten a veces sus más profundas pasiones de odio. Y no nos extrañe que como consecuencia de ello advertamos en los tribunales de justicia intensos debates entre padres e hijos, entre hermanos y entre hombre y mujer que en algún momento sostuvieron una relación matrimonial sobre la base del sentimiento del amor, que hoy en día sostienen un encarnizado debate judicial en donde se puede advertir que ni siquiera se soporta. Esta situación impone la necesidad de resolver, desde luego, tales conflictos de intereses. Hay que resolver los problemas, los conflictos, los desencuentros, porque de lo contrario entonces se va a conspirar contra la convivencia social, en tanto se ha reconocido que el ser humano, por excelencia, vive en comunidad, vive en grupo, vive en contexto, en interacción e interrelación constante, continua, permanente y sucesiva. De tal manera que si no se resuelven los conflictos, entonces se va a poner en peligro la convivencia y la existencia misma del ser humano. Pero ni el ser humano ha perecido, ni la especie humana se ha extinguido. Por el contrario, esta se ha mantenido y prolongado gracias a que los seres humanos hemos entendido que para posibilitar la convivencia es indispensable la solución de los conflictos que se vayan a generar a través de la vida de la relación. Una segunda vertiente en donde se explica el origen y la existencia del derecho a la tutela jurisdiccional se hace desde el punto de vista económico. Dice que los seres humanos, en el desarrollo de su vida cotidiana, buscan permanentemente la satisfacción de sus necesidades para alcanzar una vida con dignidad, una vida de bienestar, una vida de decoro. Esa es la natural aspiración de los seres humanos. Es una aspiración legítima, normal y natural. Vivir bien, porque nadie vive para vivir mal. Entonces, lo que buscamos permanentemente los seres humanos, más allá de nuestra vida de relación, es la satisfacción permanente de nuestras necesidades para alcanzar bienestar.
¿Y cómo vamos a satisfacer estas necesidades? A través de determinados bienes. El ser humano va a identificar bienes concretos y determinados en un momento en el cual va a satisfacer sus necesidades. Entonces, es cuando el ser humano identifica un bien para la satisfacción de sus necesidades que surge el interés, que no es más que la relación que se produce entre la relación del hombre y el bien que le va a procurar, aquella satisfacción a esa necesidad. Hasta aquí no advertimos mayor complicación ni dificultad. Pero el problema surge cuando un mismo bien destinado a la satisfacción de las necesidades del ser humano sea aspirado por más de una persona. Y en cuyo caso entonces se producen posiciones disímiles sobre un mismo bien, lo cual se traduce en un conflicto intersubjetivo de interés, lo cual se traduce una vez más en un desencuentro, en una disparidad, en un conflicto de intereses, en posiciones antagónicas, cuyas posiciones antagónicas requieren desde luego la solución de aquel conflicto, una vez más, para posibilitar la convivencia humana. Más allá de esta justificación, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, todas las explicaciones se reconducen a una concepción jurídica, en virtud del cual, entonces, ya examinando el asunto desde la perspectiva del derecho, nos queda claro que ante el surgimiento de un conflicto intersubjetivo de intereses, se genera el peligro de una solución violenta, que en algún momento fue a través de la autotutela, en donde los seres humanos resolvían sus conflictos por la vía de la violencia, por la vía de la violencia absoluta. El más fuerte sometía al más débil. Y la violencia representa, desde luego, un peligro para la paz social. Razón por la cual se imponía la necesidad de resolver los conflictos de otra manera. Es así que la sociedad se ha organizado a través del ordenamiento jurídico y ha creado el derecho objetivo, en donde se establece de manera abstracta y general cómo se regula la vida en sociedad. Y en este derecho objetivo establece los derechos, las facultades y las prerrogativas, al mismo tiempo que las cargas, deberes y obligaciones de los componentes del grupo social, dentro de cuyo marco debe desenvolverse la vida social. Ahora, la aspiración ideal es que en el desarrollo de la vida social, estas normas de conducta sean actuadas de manera espontánea por los sujetos, por los protagonistas de la vida en sociedad, y ante el surgimiento de conflictos, ya sea por la transgresión o por el desconocimiento de un derecho, estos se solucionen directamente en función a la aplicación de aquellas reglas establecidas por el ordenamiento jurídico. Esa es la aspiración ideal. Para eso existe el derecho. En tanto el derecho establece las reglas, las pautas, los mecanismos o las reglas de convivencia, entonces cuando surjan desencuentros tendrán que resolverse por la vía de aquellas reglas de convivencia. Y entonces lo que se busca es que los particulares lo hagan de manera espontánea sobre la base de dichas disposiciones normativas. Pero ante la eventualidad de que los particulares no vayan a resolver sus problemas sobre la base de estas disposiciones normativas de manera libre, voluntaria y espontánea, entonces el ordenamiento jurídico le ha otorgado a los particulares un medio que sirva para la actuación del derecho objetivo. ¿Cuándo? Cuando justamente los particulares no cumplan espontáneamente con sus disposiciones normativas, siendo dicho medio el proceso. Miren ustedes la relevancia y la trascendencia del proceso y su vinculación con la tutela jurisdiccional. Entonces, es en este contexto que se construyen categorías conceptuales que se traducen en pilares
que se traducen en columnas vertebrales de la ciencia del proceso. Y surge entonces la jurisdicción, la acción y el proceso como institutos que están íntimamente ligados a esta tarea social de acercarnos a la justicia y de alejarnos de la violencia. Si alguno de estos elementos no funciona bien, la sociedad está en peligro de generar caos, desorden y anarquía que va a conspirar definitivamente contra la ansiada asociación. Entonces, hasta aquí creo que podemos alcanzar una primera conclusión. En base a todo lo expuesto, podemos sostener con absoluta contundencia que el proceso es un instrumento fundamental para conseguir la tutela efectiva de las situaciones jurídicas de los particulares, para materializar y concretizar la efectiva vigencia del derecho objetivo y para que a través de ello alcancemos la paz social y la justicia. Pero en esta necesidad de tutelar las situaciones jurídicas de los particulares para la obtención de la paz social y la justicia, es importante, y acá ingresamos a un tercer punto, reconocer el principio de efectividad del ordenamiento jurídico. Para entender el principio de efectividad del ordenamiento jurídico, partimos de tres premisas, que ya las hemos señalado precedentemente, pero que nos sirven para derivar en el reconocimiento de este principio que es fundamental en la búsqueda de la paz social y la justicia. Primera premisa, nos ha quedado claro que la vida social exige la implementación de reglas de convivencia para la solución de los conflictos que puedan surgir, cuyas reglas de convivencia aparecen contenidas en el derecho objetivo. Nada más claro que esta primera premisa. Ya lo hemos dicho señaladamente de manera precedente. Segunda premisa, también nos ha quedado claro que resultará frecuente que los particulares no cumplan de manera libre, voluntaria y espontánea aquellas reglas para la solución del conflicto y del problema. Por cuya razón entonces surge una tercera premisa, y es que no encontramos una efectiva tutela de las situaciones jurídicas de los partícipes de la vida en sociedad, entonces se genera como consecuencia el peligro, el riesgo de la convivencia social psíquica. Por tanto, en este esquema necesitamos asegurar, necesitamos garantizar la efectividad del ordenamiento jurídico. Entonces es aquí donde surge este principio. Y para configurar el principio necesitamos responder la siguiente interrogante. ¿Cómo aseguramos la efectividad del ordenamiento jurídico? Es que claro está, en la medida que se garantice la efectividad del ordenamiento jurídico, en esa medida vamos a permitir la convivencia social, porque cuando surge un desencuentro, entonces se resolverá a la luz de lo que el ordenamiento jurídico establecido como regla de convivencia. Entonces, en la medida que el ordenamiento jurídico se asegure en su cumplimiento, en esa medida vamos a alcanzar su efectividad. Entonces nos interesa como sociedad alcanzar o garantizar la plena vigencia del principio de efectividad del ordenamiento jurídico. Entonces, Kelsen nos dice que el ordenamiento jurídico solo será efectivo en la medida que lo establecido en sus normas sea cumplido en la realidad. Ahora, está claro que en nuestra sociedad actual
no es precisamente vocación de los ciudadanos cumplir espontáneamente con las reglas de convivencia establecidas en el derecho objetivo, lo que nos obliga a buscar los mecanismos más idóneos para garantizar la tutela efectiva de las situaciones jurídicas de los particulares. Entonces, ¿cómo encontramos estos mecanismos idóneos? Y la respuesta que da el derecho es vinculada a dos mecanismos. Primero, un primer mecanismo que es donde surge precisamente este principio de efectividad, está vinculado a el reconocimiento de que las reglas de convivencia que se van a traducir en normas de derecho objetivo para posibilitar la vida de relación del ser humano, debe buscar siempre el consenso o la aceptación de sus destinatarios. Y si bien es cierto, no será posible alcanzar el consenso total, absoluto y definitivo por todos y cada uno de los destinatarios de las normas, debemos por lo menos de obtener una aceptación mayoritaria, un consenso en cuanto al diseño, a la estructuración de las reglas de convivencia del ser humano. Y es que en un ordenamiento jurídico, mayor será la posibilidad de que los sujetos adecúen su conducta al mismo cuando estos han consentido, cuando estos están conformes con aquellas reglas de comportamiento. Entonces, estos actuarán de manera libre, espontánea y voluntaria. Aquello que en algún momento consintieron, aquello que en algún momento se encontraban de acuerdo, aquello que mayoritariamente los destinatarios de las normas jurídicas lo han aceptado, lo van a cumplir al momento de acudir a las normas previstas en el ordenamiento jurídico para la solución del conflicto. En cambio, si las normas no son aceptadas por sus destinatarios, entonces la posibilidad de que éstas se cumplan espontáneamente será casi nula. Y entonces los sujetos de derecho, los destinatarios del ordenamiento jurídico, no actuarán libremente, sino actuarán obligados por la fuerza del Estado. Por eso, el principio de efectividad del ordenamiento jurídico lo que busca es la legitimación del ordenamiento jurídico a partir del consenso o de la aceptación mayoritaria de dicho ordenamiento jurídico por los destinatarios de dicha normativa. Doctor, una preguntita. Doctor, si me permite. No. Disculpe cortarle brevemente, doctor. Para hacer una diligencia a los compañeros, durante su exposición, ¿se puede intervenir, hacer preguntas o esperamos al final? Usted nos dice un momento de repente para hacer preguntas. ¿Cómo podremos hacer? Yo creo que no hay ningún inconveniente en proponer alguna pregunta en el momento que ustedes lo estimen pertinentes para no desvincularnos de temas. Si llegamos al final, de pronto ya nos desvinculamos y perdemos la trascendencia y significancia del momento para resolver la pregunta. Si me permite, ¿puedo hacer una pregunta, doctor? ¿Cómo no? Respecto de lo que usted ha venido precisando de la tutela jurisdiccional y que de pronto el órgano jurisdiccional o el Poder Judicial o el Estado, a través del órgano jurisdiccional respectivo, tiene que resolver los conflictos de intereses y esto se está relevando la preeminencia de la tutela y la defensa de los derechos por parte del Estado, quien tiene que resolverlo a través del Poder Judicial, digamos, para tener una paz social con justicia. Sin embargo, en nuestra legislación cada vez un poco más está surgiendo, o no sé si estamos retrocediendo en lo que usted ha indicado, quisiera su opinión, por ejemplo, con las modificaciones que establece nuestra normatividad respecto, por ejemplo, al artículo 920 del Código Civil, que prevé, por ejemplo, antes estaba regulado que cuando uno perdía la posesión, y decimos que no podemos hacernos justicia por mano propia, tenías 24 horas para recuperar la posesión. La ley te decía en forma inmediata, máximo 24 horas. Pero
la modificación del Código Civil establece ahora que tú puedes defender tu posesión en un plazo de 15 días, a partir del momento que tomas conocimiento, inclusive. Es decir, dice, ¿no? Dice, el poseedor puede repelerla por fuerza, la fuerza que le emplee contra él o contra el bien y recobrarlo si fuera desposeído. Se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión, ¿no? Inclusive podría ser más, si no toma conocimiento después, podría ser más, porque uno tiene una casa habitada, pero cerrada, y de pronto se mete gente, o de repente un lote cercado, pero se meten terceras personas. Entonces uno puede recuperar la posesión por la fuerza, contrata obviamente a gente especializada y recupera la posesión. ¿No sería un retroceso del Estado respecto de su incapacidad de resolver los conflictos de intereses y decirles, bueno, señores, a ustedes vean la forma de resolver sus conflictos hasta dentro de 15 días, pueden recuperar la posición porque el Estado ha perdido capacidad, la capacidad de poder ejercer fuerza y hacer respetar el derecho de propiedad o de posesión, por ejemplo? Solo una tingencia, ¿no? ¿No estaría retrocediendo el Estado ante su obligación de darnos la protección? Gracias, doctor. Disculpe la molestia. Okay. Este es un problema que tiene distintas vertientes y me ayuda para destacar una vez más con el enunciado que proclamaba Couture. Nos decía, la tutela de los derechos está sucumbiendo al proceso cada vez más. Y esto es una manifestación de la gravedad de la situación, de la realidad actual, que con cada vez mayor frecuencia se presenta hoy en día. Claro, ¿qué pasa con aquel que resulta siendo despojado? Si acude al ejercicio de la tutela jurisdiccional, esta tutela jurisdiccional le va a prodigar una respuesta a largo plazo, una demanda de reivindicación, una demanda de desalojo y aún una demanda de interdicto. Son demandas que en la realidad judicial de nuestro país es una respuesta a largo plazo. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? Parece que es poco, 3. Y si a esto le sumamos los recursos impugnatorios y por último el recurso de casación, seguramente en 5 años vamos a resolver el problema. Y entonces se pone en evidencia lo que decía Couture. El derecho está sucumbiendo al proceso, en el entendido de que aquel que reclama la posesión es el titular de la misma. Entonces, ¿cómo es posible que el órgano jurisdiccional vaya a transitar por un proceso de 5 años para resolver este problema? Entonces, en la necesidad de resolver este problema, se modifica el artículo 920 del Código Civil, pero se genera un grave peligro. Es casi como retroceder a la autotutela, en donde cada quien resuelve su problema. Y se le establece un plazo prolongado, antes de 24 horas, ahora de 15 días, a partir del conocimiento, inclusive lo que podría significar que el conocimiento obedezca a varios meses después. Entonces, el tema es sumamente complicado en la medida que, por un lado, está la frustración que significa la actividad jurisdiccional con respuestas a largo plazo. Y por otro lado, la necesidad de encontrar una respuesta inmediata para brindar una tutela jurídica adecuada a esta situación material. Entonces necesitamos encontrar una razonable conciliación entre la oportunidad y la seguridad. Y creo yo, y por eso hemos propuesto como un capítulo del estudio, que la respuesta la podemos encontrar en la tutela diferenciada. La tutela diferenciada nos va a permitir enfrentar con solvencia el problema del transcurso del tiempo, que es una de las graves falencias del sistema judicial. Y es que la tutela cautelar, que en su versión inicial tiene como propósito cumplir esta finalidad de resolver el problema del transcurso del tiempo y de lo urgente, ya ha devenido insuficiente. Necesitamos otras respuestas, necesitamos otras alternativas.
Con mayor razón si estamos en pleno siglo XXI, en donde la vorágine de la globalización ha determinado nuevas conductas, nuevos comportamientos, nuevas formas de interacción social que arrinconan a la ciencia del proceso. Es por eso que se crean este tipo de modificaciones, porque el proceso no está satisfaciendo a las expectativas del ciudadano. Entonces vienen respuestas de esta naturaleza. Necesitamos que el proceso se adecue a las nuevas exigencias de la realidad social. El ritmo vertiginoso de los nuevos comportamientos sociales determina que tal parece que las relaciones interpersonales no admiten una pausa para el mañana. Tal parece que lo que tiene que hacerse hoy no admite una espera para el mañana. Lo que antes se hacía en meses, hoy se hace en segundos, con el simple hecho de apretar un botón y hemos generado una comunicación a cualquier lugar del mundo. Antes, para que llegue una comunicación epistolar, una carta desde Europa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo demoraba? Y así en general, la evolución de la ciencia, tecnología e informática ha determinado que las relaciones interpersonales se deriven a ritmo vertiginoso. Y entonces la respuesta del órgano jurisdiccional tiene que ser compatible con la velocidad en que se desenvuelven las relaciones sociales. Si no, quedamos desfasados. Entonces, qué importante abordar este problema, pero desde una perspectiva técnica. Y creo yo que la solución a ese problema lo encontramos a través de la tutela diferenciada. Entonces, una razón adicional para trabajar ese capítulo en su momento. Bien. Entonces, decíamos que existen dos mecanismos para la búsqueda de la efectividad del ordenamiento jurídico. Un primer mecanismo determinado porque las normas tienen que tener un alto nivel de aceptación. Y un segundo mecanismo está determinado por el hecho de dotar a los sujetos de un instrumento adecuado para la tutela efectiva de las situaciones jurídicas de los particulares cuando estas no se resuelven de manera espontánea conforme al derecho objetivo. Es decir, si las partes no solucionan sus diferencias de manera libre, voluntaria y espontánea, con arreglo a las propias reglas de convivencia que aparecen contenidas en el derecho objetivo, entonces tenemos que, como mecanismo adicional para garantizar la efectividad del ordenamiento jurídico, tenemos que generar un instrumento, tenemos que dotar, tenemos que atribuir a los sujetos un instrumento adecuado para alcanzar la efectiva tutela de las situaciones jurídicas en particulares. Y este instrumento es nada más y nada menos que el proceso. Por ello, la noción de proceso se justifica en la medida que vivimos en una sociedad en la que los sujetos con mucha frecuencia no cumplen con las disposiciones del derecho objetivo. Por eso ha surgido el proceso. Porque se podría prescindir del proceso y del derecho a la tutela si es que cada quien actúa en respeto a las reglas de convivencia. Pero como esto no es posible, entonces diseñamos esta herramienta y viabilizamos el derecho a la tutela. Hasta aquí abordar nos permite plantear una segunda conclusión. El proceso no es un mero instrumento. Primero, claro está, y ya lo hemos reconocido en una primera conclusión, que el proceso es de carácter instrumental, que el proceso es el medio, que el proceso es la herramienta para alcanzar la solución de los conflictos y el ejercicio de la tutela jurisdiccional. Sí, pero además de ello, tenemos que reconocer lo siguiente. El proceso no es un buen instrumento, sino que es el instrumento que permite el ejercicio de la función jurisdiccional, sin el cual la tarea de administrar justicia, la función jurisdiccional, el ejercicio de la judicatura, no podría desplegarse. Por tanto, el proceso es un instrumento, una vez más lo decimos, para la efectividad del ordenamiento jurídico, para la tutela de las situaciones jurídicas de los particulares,
para que a través de ella podamos alcanzar la paz social y la justicia. Y esta es la dimensión de importancia que tiene el proceso en este escenario en donde buscamos garantizar la convivencia social. Verifiquemos cuál es la naturaleza o cuál es la concepción que debe tener este proceso. Y en tal sentido, no podemos dejar de reconocer que en la doctrina se ha trabajado lo que se denomina como la concepción privatista o privatística del proceso, por un lado, y que la concepción pública y publicista del proceso, que consideramos importante abordar para determinar cuál es el proceso que necesitamos como herramienta para el ejercicio de la función jurisdiccional, para posibilitar la tutela jurisdiccional. Entonces, no cabe duda que el proceso como fenómeno social de masas, evidentemente que tiene una concepción ideológica, una mentalidad que es la que sustenta sus principios, sus postulados y su normatividad en general. Así, en cuanto a la concepción privatista del proceso, este se origina sobre la base de un acontecimiento social histórico, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa abanderó un principio que ha regido dicho fenómeno social, el principio del individualismo supremo. Este principio del individualismo supremo proclamaba que se necesita destacar, relevar, resaltar la posición del particular, la posición del ciudadano, que en aquella época se encontraba constreñida, sometida, superditada, subordinada. Entonces había que revalorar la posición del particular, había que revalorar la posición del ciudadano. Y así se gestó entonces la Revolución Francesa, que ciertamente se irradió hacia todas las esferas de la actividad humana, irradiándose desde luego también hacia el ordenamiento jurídico, hacia el derecho en general y hacia el proceso en particular. De tal manera que cuando se revela la influencia de la Revolución Francesa en el diseño del proceso, se razona de la siguiente manera. Se sostiene que el derecho civil es privado. Y adicionalmente a ello, se agrega que el derecho procesal civil no es más que un instrumento para hacer efectivos los derechos civiles. Por tanto, se concluye que si esto es así, entonces el derecho procesal civil también es de carácter privado, porque sirve a los intereses privados que regula el derecho civil. Y entonces, si el derecho procesal civil es de carácter privado, se concibe al proceso a partir de reconocer, de relevar, de destacar la posición de los particulares en el proceso. Y es de esta manera que se diseña un proceso en donde las mayores prerrogativas, derechos y facultades se conceden precisamente a los particulares que son protagonistas de la relación de conflicto. Son demandante y demandado como protagonistas del conflicto los que tienen a su cargo las actividades más importantes, trascendentes y relevantes en el desarrollo del proceso, que van desde la determinación de la incorporación de la prueba, en el momento que ellos estimen pertinentes, hasta la capacidad para decidir en qué momento se expide sentencia. Solo los protagonistas del conflicto, solo las partes del proceso se encontraban autorizados para decir cuándo se sentencia el caso. Y esta facultad le estaba vedada al juez. Entonces es así que se concibe un proceso en donde las partes se erigen como los artífices del proceso. Y el juez ve reducida su participación a una mera actividad
de observador, que trasciende recién en el momento estelar del proceso solo para los efectos de expedir sentencia y en la medida que las partes se lo permitan. Por eso nuestro Código de Procedimientos Civiles, el código que ha tenido vigencia desde el año 1993, desde el año 1912, establecía en su texto original que la sentencia se expide solo a instancia de parte. La parte tenía que decir, señor juez, procede usted a expedir sentencia, en tanto, si no lo decía, si no lo señalaba, no lo solicitaba, no le era autorizado al juez a expedir sentencia. Y así en general, toda la organización del proceso se hizo sobre la base de atribuir las mayores capacidades para los protagonistas del conflicto. Esta forma de conseguir al proceso ha servido más que de caldo de cultivo para que tinterilleros y papelucheros conviertan nuestros juicios en basurales de chicana interminable, en donde las partes, bajo el amparo de la concepción pluralista del proceso, se habían dedicado permanentemente a generar diabólicas maquinaciones que no hacían más que entenebrecer la claridad del contradictorio y restarle luminosidad al proceso. El actuar excesivo de las partes al amparo de esta concepción pluralista generó un caos, anarquía en el manejo del proceso. Y entonces no podíamos entender cómo, frente a los valores de la lealtad, la probidad, la veracidad y buena fe con que debe conducirse toda actuación procesal, se habrían instalado los disvalores de la protervia, la falacia, la deslealtad y la mala fe que se habían convertido en las verdaderas fuerzas motrices del desarrollo procesal de nuestro país. Entonces, esta concepción privatista del proceso ha sido felizmente superada y hoy en día ha surgido como respuesta a la necesidad de resolver este manejo inadecuado e indebido del proceso de la concepción pública o publicista del proceso. ¿Y qué nos dice la concepción pública o publicista? Esta concepción parte por el reconocimiento de la jurisdicción. La jurisdicción es entendida como el poder-deber que tiene el Estado para resolver los conflictos de intereses que surgen en la vida en sociedad, en la vida en comunidad. Si para viabilizar, si para posibilitar la convivencia social, los seres humanos han tenido que renunciar a la autotutela, es decir, a la solución directa y personal de su conflicto de intereses, es claro que como correlato de ella, el Estado tiene que asumir la obligación de proveer a los partícipes de la vida en sociedad los mecanismos para la solución del conflicto de intereses. Por eso la jurisdicción como categoría conceptual supone un deber, un poder y un deber. Entonces intentábamos explicar la concepción pública o publicista del proceso. Entonces, sobre la base de la jurisdicción, queda claro que el nivel de participación del Estado es de tal dimensión que es el Estado quien asume esta tarea, esta potestad de resolver los conflictos, y la asume ¿para qué? Para posibilitar la convivencia social. Entonces, si esta es la dimensión de participación del Estado, entonces queda claro que como correlato de ello, en el desarrollo del proceso judicial, el Estado debe participar consecuente con esa dimensión de trascendencia que se le reconoce. Porque el Estado es el encargado de diseñar las reglas de convivencia a través, en su estructura tridimensional, a través del poder legislativo. Y el Estado es el encargado de aplicar
aquellas normas que genera el Poder Legislativo a través del Poder Legislativo mediante la aplicación de la ley. Entonces, si este es el nivel de participación, de relevancia y trascendencia que tiene el Estado, entonces, consecuente con ese nivel de trascendencia, debe diseñarse su participación en el proceso. Por una razón adicional, además, porque cuando se acude al proceso, se hace porque se ha producido o la transgresión o el desconocimiento de una norma jurídica. Entonces, cuando se transgrede una norma jurídica, se transgrede también una norma social. ¿Por qué razón? Porque las normas jurídicas no son más que una subespecie de las normas sociales. De tal manera que cuando transgredimos una norma jurídica, transgredimos una norma social. Y si hay transgresión de una norma social, hay un interés general, hay un interés colectivo en la solución de aquel conflicto, de aquella desavenencia, en tanto la sociedad se afecta ante la ausencia de la solución del problema. Entonces, en este contexto, tenemos que reconocerle al Estado una participación distinta y diferente. Tenemos que potencializar la intervención en el proceso. Y de esta manera, entonces, se diseñan los procesos sobre la base de la concepción pública, en donde se reconoce al Estado a través de su representante, el juez, entonces las mayores y mejores prerrogativas en la conducción del proceso, de tal manera que bajo esta concepción el juez representante del Estado se convierte en el artífice del proceso, en el causador, en el director, en el encaminador del proceso, porque el juez asume las facultades de dirección, las facultades de impulso. El juez debe asegurar la continuidad de los actos procesales para procurar que lleguemos al momento estelar, de manera que resolvamos en ese momento el conflicto de intereses, porque ese conflicto de intereses no solo le interesa a los protagonistas del mismo, sino que le interesa a la sociedad en su contexto. Y es por esta razón que el ordenamiento jurídico, o los ordenamientos jurídicos actuales, le reconocen al proceso una doble finalidad, una finalidad concreta y una finalidad abstracta. La finalidad concreta del proceso es la solución del conflicto de intereses que se protagoniza entre A y B, que se protagoniza entre los miembros de esta comunidad. Pero no es el único interés que tenemos a través del proceso. No se agota con la solución del conflicto la satisfacción de los intereses que determinan el proceso, sino que además de ello necesitamos que a través de la solución de ese conflicto se genere estabilidad, se genere seguridad, se genere tranquilidad, y mediante ella alcanzaremos la paz social y la justicia. Entonces, cuando se acude a un proceso y se resuelve un problema, no es que simple y llanamente se resuelve el problema derivado de una desavenencia matrimonial grave entre marido y mujer, sino que a través de esa decisión contribuimos con la estabilidad y con la seguridad para generar la paz social y la justicia. Entonces, en este contexto, tenemos que reconocer que el juez debe tener un nivel de participación distinto y diferente en el desarrollo del proceso. Por eso, en nuestro esquema procesal, el juez es hoy en día el director del proceso. El juez hoy en día es el encargado de asegurar la continuidad de los actos procesales. Nunca más estaremos sometidos al pedido de las partes para expeditar el avance del proceso. No. Tiene la opción de promover, de impulsar, de desarrollar, de manera que alcancemos este momento estelar, este momento culminante, para alcanzar la solución del conflicto de intereses. Se reconoce distintos derechos al juez. Y es precisamente sobre la base del principio de dirección del proceso y de las facultades que se reconoce al juez que se ha podido implementar la oralidad del proceso civil, en donde sin necesidad de la reforma procesal que ya contempla este retorno a la oralidad inicial, que nunca la asumimos como correspondía, entonces
hemos podido plasmar y materializar esta aspiración tan añorada y tan ansiada de realizar el proceso civil, sin reforma, sin modificación. ¿Y cómo así entonces el juez puede modificar sustancialmente el proceso? Es el cuestionamiento que hacen muchos, que repudian la realización del proceso civil. Porque el juez tiene facultad de director del proceso. ¿Y qué significa esta facultad de director del proceso? Que en tanto no se vaya a vaciar de contenido al derecho a la tutela jurisdiccional, en tanto se garantice el debido proceso, entonces el juez está en actitud de poder implementar medidas que vayan a optimizar de mejor forma aquel valor y principio constitucional. Y por si esto fuese poco, además reconocemos en el artículo 53 de nuestro Código Procesal Civil una facultad especial que permite esta implementación del proceso por audiencias, para trabajar esta audiencia preliminar, ¿no? En donde preparemos el juicio oral, o la etapa de juicio, o la etapa de actuación de medios probatorios. ¿Qué nos dice el artículo 50? Aquí está. Nos dice el artículo 50. Los jueces están facultados para ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes. Entonces es en virtud de esta facultad que, a pesar de que la única audiencia diseñada según la versión actual de nuestro código es la audiencia de pruebas, podemos hacer una audiencia anterior a la misma audiencia de pruebas, esta audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque ahí aparece esa facultad expresamente reconocida en el texto. Y creo yo que aun cuando no estuviese expresamente reconocida, sobre la base de la condición de director del proceso del juez, bien este podría implementarla en la medida que tales disposiciones optimicen, ¿no?, el derecho a la tutela jurisdiccional. Entonces, es importante tener presente que el derecho... Doctor, una pregunta, si me permite, con respecto al tema. Estamos claros que el proceso civil se tiende a sustancial en el año de 1993, termine finalmente plasmándose en un proceso netamente escritural, es decir, retroceder a la versión anterior, cuando nuestro proceso fue diseñado por un proceso de audiencias con clara tendencia a la oralización. Y al respecto han habido muchas fallas, ¿no? Fallas de orden normativo, porque en una dimensión de oralización no tenía cabida, por ejemplo, que el código precise que las preguntas tengan que formularse por el juez. No tiene cabida. Peor todavía, el mismo código decía, si ya estábamos generando la oralización, entonces, ¿cómo entender que el código señalaba que para la declaración de parte y para la declaración de testigos tenía que acompañarse a la demanda del pliego interrogatorio que iba a ser objeto de absolución en el momento de la audiencia? O sea, preparar las preguntas 1 año, 2 años después, no tenía ningún sentido, ¿no? Estas disposiciones, entre otras, no se compatibilizaban con la esencia de un proceso por audiencia, ¿no? Entonces hay una gran falla. Y las otras fallas que se han producido es que nunca terminamos por internalizar el cambio de paradigma en cuanto a la modalidad del proceso. En tanto los jueces que teníamos aquella responsabilidad estábamos arraigados al proceso escritural y nunca hicimos nada por asumir esta nueva dimensión del proceso. A esto le sumamos la actuación de los abogados, que también arraigados a esa vieja mentalidad del proceso escriturario, nada hicieron, al igual que nosotros los jueces, para poder posibilitar este cambio. Peor todavía, el Estado no invirtió en capacitación,
no invirtió en implementación de la reestructura de la gestión del despacho judicial para posibilitar este proceso por audiencias. Y es que el esquema de la estructura del juzgado seguía siendo el mismo, el tradicional, el antiguo. Y un proceso por audiencias implica la modificación de la gestión del despacho judicial. No más esa vieja estructura en donde hay un juez, dos secretarios y su asistente y técnicos que son los que responden y se encargan de conducir los juzgados. No. Esa estructura vertical exigía un cambio para generar una estructura horizontal, como se ha hecho en Chile, como se hace en Uruguay, ¿no? A través de la organización del proceso civil. Entonces se falló una serie de aspectos. Pero yo no tengo duda alguna de que el proceso oral es realmente conveniente desde todo punto de vista. Y seguramente nos va a costar, desde nuestra posición de partícipes del órgano jurisdiccional o desde nuestra posición de partícipes de patrocinio como abogados. Seguramente nos va a costar. Pero nada más transparente que el proceso oral. Desde todo punto de vista. Desde el debate para generar la decisión final, ¿no? Hasta la obtención de la decisión misma. En el proceso oral vamos a sustentar públicamente, de manera conducida por el juez, ahí está el detalle fundamental. El juez tiene que conducir, el juez tiene que organizar. Si el juez asume una actitud pasiva, una actitud omisiva, una actitud indiferente, no va a funcionar el proceso oral. El juez tiene una tarea fundamental. Y nunca más tendríamos que ir a una audiencia a una audiencia, se dio el término, a una audiencia anterior al juicio oral sin leer el expediente. Esto es imposible, esto es inviable, esto es inadecuado, no se podría trabajar el sistema oral. Entonces el juez tiene que ir a las audiencias. ¿Y antes qué pasaba? Antes pasaba que el juez nos enterábamos de la audiencia y del proceso en el momento mismo que desarrollábamos la audiencia. Ahí vienen las explicaciones del fracaso. Entonces, destacar, en segundo lugar, la trascendencia y la relevancia del modelo oral. No sé, dado el ejercicio de la función que tengo aquí moviendo y de alguna manera de la desconexión que tengo como Arequipa, no sé cuáles sean los resultados que perciban los que son los agentes protagónicos y destinatarios de la lectura jurisdiccional, ¿vale? Es decir, las partes y los abogados. Desde la perspectiva de la estadística, se han reportado estadísticas favorables, hay un avance, creo que se ha dicho hasta un 70%, se ha reducido notable y notoriamente la duración de los procesos, ¿no? Pero eso es una cosa que emana de la estadística, a veces fría, apática, matemática, indiferente, pero otra cosa distinta es aquella de quien es el protagonista del problema, ¿no? ¿Qué dice el justiciable? ¿Qué dicen los abogados? Hay en realidad una percepción diferente, hay un cambio radical, sustancial, se está operativizando el tema, se está sentenciando en las mismas audiencias, y para ello, en efecto, como ha dicho su compañero, genera una grave conspiración, una grave, la piedra en el zapato, la carga procesal. Sí, la carga procesal es un problema, pero esto de la carga procesal se enfrenta a través del cambio en la gestión del despacho judicial, porque un modelo organizado exige la intervención de un administrador, quien se va a encargar de hacer esta organización de manera tal que desterremos la saturación de expedientes, ¿no? Y un administrador que en la experiencia de Uruguay, Chile y otros países que hemos realizado, no tiene que ser un abogado, no tiene que tener esa mentalidad de abogado, sino tendrá que ser un ingeniero industrial, un ingeniero que operativice a través, ¿no?, de la organización, a través de las estadísticas, ¿no?, cómo avanzamos, cómo apuramos, cómo alcanzamos este momento culminante de tomar la decisión, ¿no?
Entonces, sí, ciertamente, la sobrecarga es un grave problema, una piedra en el zapato, pero creo yo que la respuesta a ese problema y la solución está en el cambio de modelo para organizar la gestión del despacho judicial. Y en esa medida seguramente advertiremos que 10 juzgados civiles para resolver en el modelo oral todas las causas que se generan en la ciudad de Arequipa resultan insuficientes. Y entonces el modelo nos permite, frente a la saturación, entonces designar un juez adicional que provisionalmente, que transitoriamente pueda actuar. Pues hay problemas de saturación, necesitamos 2 jueces, convocamos a 2 personas como jueces provisionales o como jueces supernumerarios, y estos 2 jueces son incorporados al sistema que ya está formado, que ya está estructurado. Y lo único que se necesita son de 2 jueces adicionales para que terminen de resolver y sentenciar los casos saturados. Pero en cambio, en el modelo actual, no podemos designar un juez. ¿Por qué? Porque un juez tiene que venir con juzgado. Y venir un juez con juzgado significa presupuesto, significa personal adicional. En cambio, en el modelo de un despacho judicial distinto y diferente, de orden horizontal, solo viene un juez. Si se requiere uno, bien. Si se requieren 2, 3, 4, 5, vienen los 5. ¿No? Entonces, de esta manera, enfrentamos el problema. Yo creo que es un reto para todos los que estamos involucrados en el mundo del derecho de alcanzar esta ansiada oralidad del proceso civil. Les confieso que aquí en la ciudad de Mollendo voy a implementar la oralidad a partir del primer día hábil del próximo año, ¿no? Sin necesidad de que la presidencia de la Corte nos incorpore dentro del plan piloto, ¿no? Para hacer un juzgado adicional, ¿no? Si lo hace, en buena hora. Y si por razones de burocracia no se llega a concretizar, arrancaré el 2 de enero, porque las normas que aparecen contenidas en el Código Procesal Civil y el desarrollo del derecho a la tutela jurisdiccional como principio y valor nos autorizan plenamente para poder optar por este cambio de modalidad en el tratamiento del proceso. Ok. Entonces, retomamos lo que hemos venido trabajando. Hasta aquí tenemos claro que el proceso es la herramienta fundamental, pero el proceso tiene que tener una inspiración, una concepción ideológica que nos permita garantizar, ¿no?, la efectiva tutela de las situaciones jurídicas, no solamente para la solución de los mismos, sino para que a través de ella se alcance la paz social y la justicia, representando así la finalidad concreta y abstracta del proceso, como ha sido reconocido por nuestro Código Procesal Civil en su título. Entonces, digamos, en el desarrollo de nuestro trabajo, el momento culminante de abordar el derecho a la tutela jurisdiccional. Porque todo lo que hasta aquí hemos mencionado era una antesala para desembocar finalmente en el análisis frontal de este derecho fundamental. Entonces, para describir el derecho a la tutela jurisdiccional, debemos remitirnos a la definición que la doctrina formula respecto de la jurisdicción. Porque ahí vamos a encontrar el origen del derecho a la tutela jurisdiccional. Y allí lo vamos a desprender. Cuando surge esa necesidad de regular, de solucionar los conflictos que se presentan en la vida de sociedad, dijimos que surgen determinadas categorías conceptuales básicas, fundamentales, que se constituyen en las columnas vertebrales del proceso.
la jurisdicción, la acción y el proceso. Y la jurisdicción es precisamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, el poder de ver del Estado. El Estado asume el poder de ver para la solución de los conflictos de intereses que se generan en la vida social. Es un poder en la medida que el Estado esté investido de esta potestad como consecuencia del contrato social que le han delegado los protagonistas de la vida en sociedad. El Estado tiene el poder de resolver los conflictos y de resolverlos con autoridad y con el carácter de definitivos y con el nivel de coercibilidad necesario y suficiente para efectivizar, para materializar, para plasmar aquellas decisiones. Pero al mismo tiempo, el concepto implica una segunda vertiente y nos dice que además de un poder, la jurisdicción es un deber. Y es que el Estado no solamente tiene ese poder para decidir, sino que además tiene el deber de prodigar a los miembros de la comunidad de los mecanismos necesarios para que estos puedan solucionar los conflictos de intereses de los cuales son partícipes, de los cuales son protagonistas. Es precisamente esta segunda vertiente en el manejo del concepto de la jurisdicción la que desencadena el derecho a la tutela jurisdiccional, que no es más que la contrapartida de la jurisdicción. Si el derecho a la tutela, si la jurisdicción se entiende como el poder de ver, el derecho a la tutela jurisdiccional se entiende como el derecho que tienen las partes, como el derecho que tienen los protagonistas de un conflicto, de exigirle al Estado que intervenga en la solución del conflicto de intereses del cual son protagonistas. Cualquiera que sea su nivel de participación en esta relación de conflicto, sea la de condición de exigentes, pretensores o demandantes, o sea la condición de exigidos, pretendidos o demandados. Finalmente, el uno y el otro, como partícipe de la relación jurídica sustancial, de la relación jurídica procesal, luego, y por ende del conflicto, tienen el mismo derecho, la misma actitud, la misma posibilidad y oportunidad de decirle al Estado que resuelve este conflicto del cual son protagonistas o que resuelva esta incertidumbre jurídica en la cual se encuentran subsumidos. Entonces, el derecho a la tutela se origina como la actitud para acceder a la jurisdicción, como la vocación que tiene toda persona de que el Estado le resuelva su conflicto de intereses. Y este derecho a la tutela jurisdiccional, en el libro que ha trabajado el profesor Monroy Gálvez, se presenta en distintos momentos. Y que es importante revisarlos para tener una clara idea de la oportunidad del mismo. Este derecho, reconocido como derecho público, subjetivo, como derecho fundamental, ¿no? Se presenta en dos momentos. Se presenta antes del proceso y se presenta durante el proceso. ¿Cómo así? Si el derecho a la tutela es la facultad que se reconoce a los protagonistas de la vida de relación para resolver el conflicto del cual participan, entonces nos queda claro que este derecho a exigirle al Estado supone que este Estado debe prodigarle, debe proveerle a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias. Independientemente de que esta estructura material, de que esta organización vaya a ser usada o no, simple y llanamente se requiere que el Estado
se organice de tal manera que cuando exista el problema, cuando exista el conflicto, cuando exista la diferencia, se encuentre el Estado en condiciones de brindar tutela jurídica, de poder satisfacer la exigencia de solución a los conflictos de los particulares. Entonces, se dice que el derecho a la tutela jurisdiccional se produce antes del proceso a través de lo siguiente. Y se plasma, perdón, a través de lo siguiente. Primero, a través de la existencia de un órgano estatal, de un órgano especialmente constituido para los efectos de desarrollar esta tarea, que no es más que el órgano jurisdiccional del Estado y concretamente en nuestra realidad, el Poder Judicial, a través de cada uno de sus distintos órganos según su estructura funcional. Entonces, para poder desplegar la tarea de la tutela jurisdiccional efectiva, para que se pueda satisfacer este derecho de acceso a la jurisdicción, lo primero que necesita verificar el Estado es que exista, que diseñe un órgano especialmente constituido. Pero no solamente eso, sino que además de ello se requiere la existencia de normas que aseguren un tratamiento ágil y dinámico para la solución de los conflictos. Y es que para la solución del conflicto se requieren no solo de normas materiales que se encarguen de señalar, de precisar las reglas de convivencia y sus eventuales soluciones frente a la transgresión o al desconocimiento del derecho, sino que además se necesita de normas que nos establezcan las formas de comportamiento ante la transgresión o desconocimiento del derecho, que no son más que las normas procesales o las normas adjetivas. Entonces, se requiere además de un conjunto de normas materiales, normas sustantivas y además normas procesales y normas adjetivas. Y en tercer lugar, se requiere de la existencia de una infraestructura adecuada a fin de que el servicio de justicia sea brindado en condiciones satisfactorias. Claro, se requiere de un ambiente físico, se requiere de una infraestructura física en donde se desarrolle precisamente la tarea de nuestra justicia. Entonces, no es posible desarrollar, ¿no?, o satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional si es que antes el Estado no se encarga de organizarse en estos términos. Por eso se dice que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene un primer momento y que resulta ser antes del proceso. Y luego se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional en un segundo momento. Y ahora ya durante el proceso. Derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso. Este derecho, este segundo momento, se presenta en dos manifestaciones. ¿Por qué tiene dos manifestaciones? Mejor dicho así. El derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso tiene dos manifestaciones. Número uno, el derecho al proceso. Y número dos, el derecho en el proceso. ¿Qué significa el derecho al proceso? Como primera manifestación en este segundo momento. Significa el reconocimiento de que ninguna decisión puede adoptarse sin que antes la persona haya sometido a un previo proceso, a un previo juicio. No se puede condenar a un sujeto de derecho sin que éste haya sido sometido previamente a un juicio correcto. Esta es una de las grandes conquistas del derecho y que en realidad se originó en el año 1215, cuando los varones ingleses le arrancan al rey Juan sin tierra algunos derechos básicos, entre ellos el derecho al juicio correcto, el derecho al previo juicio. Y entonces, a partir de ese momento, se ha desarrollado este derecho y hoy en día reconocemos como un principio
el derecho de todo ciudadano a no ser condenado sin que medie un juicio previo, cuya condena no necesariamente se refiere al ámbito penal, sino al ámbito civil, laboral, familiar. Por ello se utiliza el término de condena en su acepción general, en su acepción genérica. Entonces, cualquier sociedad contemporánea va a reconocer como derecho categórico, que resulta ser fundamento supremo y razón esencial para la vigencia de la libertad, el derecho al previo juicio. Entonces, esa es la primera manifestación de este segundo momento, el derecho al proceso. El reconocimiento de que no podemos modificar el escenario del sujeto si es que antes no lo hemos sometido a un proceso. La segunda manifestación en este segundo momento se refiere en la explicación de Monroy Gálvez a través del derecho en el proceso. Y este derecho en el proceso no es más que la adición de otros derechos que adicionalmente se han reconocido a los protagonistas de un conflicto, a los partícipes de un proceso. Porque así como se les ha reconocido el derecho al proceso, el derecho a no ser condenados sin que medie un justo proceso, a lo largo de la evolución del derecho se le han ido reconociendo otros derechos adicionales que significan garantía para la administración de justicia. El derecho de defensa, por ejemplo, es un derecho fundamental. Es un derecho del cual no puede ser privado aquel que es sometido a un proceso judicial, porque no tiene sentido el proceso judicial si es que no le vamos a permitir la oportunidad de ejercitar derecho de defensa a quien se emplace en el proceso. Y es así como este concepto del juicio previo ha ido fortaleciéndose y ha ido generando y ganando otros derechos a tal extremo que hoy en día lo conocemos como el nombre del debido proceso. Concepto que implica que nadie puede ser sorprendido con los resultados de un proceso que no conoció, sino que además debe proveérsele al partícipe del proceso un plexo de derechos esenciales durante el desarrollo de esto.